Hace 2 domingos atrás, se acordarán que la palabra que Dios nos daba era para hacer, ¿qué debemos hacer? El secreto de una vida fructífera para Dios. Y bueno, habíamos quedado que, tratara nuevamente de dar un toque más acerca de esta palabra. Tomada de Juan 12:24. Yo lo compartía esto y quiero volver a tocar esto, sumado a algunas cosas más. Aquí donde Jesús dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Preciosas palabras de Jesús, que muchos no entendieron lo que él estaba queriendo decir. Fue algo tremendo, ¿no? Una declaración de Jesús que era lo que él iba a pasar. De cierto, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Y esto ha sido una expresión no solamente de Jesús por lo que él iba a pasar, sino que lo que vivimos nosotros también. Todo pasa por esa parte, el morir. Y no significa, yo lo expliqué bastante el domingo pasado, el otro domingo, ¿no? No significa que nosotros debemos tomar una decisión con nuestras vidas, ni maldecir, ni decir nada contra nosotros mismos porque hemos nacido, porque a veces pasan estas cosas. Sino es morir. Y expliqué un poco esto en base a lo que significa para el grano de trigo, fructificar, ¿no? O tenemos un granito toda la vida en cualquier lugar de nuestra casa, en un vaso, en un frasco, y va a quedar solo. Toda la vida vamos a ver ese granito. Dentro de ese granito hay un potencial de vida muy grande, que es una planta, que son muchas. O nos conformamos con el granito, o vemos ahí en ese granito muchos granitos. Eso depende de nosotros, ¿no? Depende de lo que decidamos nuestras vidas. De que decidamos qué queremos hacer, ¿no? O nos conformamos con eso o queremos más. Si nosotros, yo expliqué un poco todo esto, si queremos que nuestro trabajo sea fructífero, tenemos que ser quebrantados por Dios. No hay otro pasaje. No hay algo que no se puede obviar en la obra de Dios, que es el quebrantamiento. Hay algo que no podemos obviar, no podemos ser aprobados por Dios si no pasamos por esta etapa, que es el quebrantamiento. Y como lo explicamos los otros días, el grano, para que salga la plantita, tiene esa dura cáscara, tiene que ser quebrada por efecto de la temperatura, la humedad de la tierra, todo lo que la rodea, permite que eso se quiebre, se raje y sale. Pero lo exterior es durísimo. Bueno, esto pasa ni más ni menos que con nuestras vidas. Lo exterior es lo que nosotros ven, es lo que la gente ve en nuestras vidas. El apóstol Pablo en un momento dice que seamos cartas leídas por el mundo. La gente tiene que ver algo diferente de nosotros. Tenemos que transmitir algo diferente. Eso tiene que ver con esa cáscara que ha sido partida, que ha sido rota por efecto del encuentro con Dios. Dios tiene que producir algo en nosotros. No podemos estar toda la vida igual. Yo creo que hay cosas que son efecto de la propia vida, pero hay otras cosas que son el trato de Dios con nosotros. Yo había hablado
¿Cuál es nuestra cáscara exterior que tiene que ser rota? Yo di algunos ejemplos. La cáscara natural que nosotros tenemos que forma nuestras vidas, las costumbres, el carácter, la ideología, todo lo que traemos forma un cascarón duro que tiene que ser roto. La única forma de fructificar en la vida es que sea roto. De la misma forma que el grano de trigo, para que dé mucho, tiene que morir, tiene que romperse, también nosotros. Uno puede decir que es duro, pero es lo que Cristo hizo. Imaginémonos si Jesús no hubiese decidido pasar por la cruz. Hoy nosotros aquí ni estaríamos, ni participaríamos, nada. Porque fue necesario eso. Dios dio todo para que nosotros alcancemos la salvación. Dio todo lo que tenía. Lo más preciado de Dios fue entregado, fue rendido. Yo veo esto, ¿no? Ese potencial de Dios, ese grano de trigo, esa vida que estaba en Jesús. Porque Jesús, como todos lo sabemos, lo que dice Filipenses 2, porque de tal manera amó Dios. Nos ha amado, que dio a su Hijo, que se humilló, tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ese potencial. Cuando dice Juan también en 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. O sea, todo lo que Dios era estaba metido ahí en el cuerpo de Jesús, en esa semilla, en ese grano, ¿no? Entonces se dio todo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos, poder tener libertad. Yo tengo libertad, el diablo no me puede condenar. Satanás ya fue vencido. Las enfermedades están sujetas a él. Él venció esa enfermedad, venció las dolencias. Pero para eso él tuvo que pasar por ese momento. Él no quería tomar, si era por él, no quería tomar esa copa, pero que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es esta, es el quebrar el cascarón. La voluntad de Dios quiebra el cascarón. Nuestros orgullos, nuestros deseos, nuestra carnalidad se quiebra ahí cuando ese cascarón se rompe, ¿no? Y Jesús dijo, pero que sea hecha tu voluntad. Y rindió su vida. Ahora bien, nosotros traemos tantas cosas que también deben ser rotas. Si queremos nosotros ser un instrumento para Dios. Y yo mencioné algunas cosas como las costumbres, cuántas cosas que hemos traído por costumbre de nuestra familia que nos ataron, nos formaron, nos estructuraron mentalmente, ¿no? El carácter, las ideologías. Hay distintos tipos de ideologías, están aquellos que son ateos totalmente, aquellos que son humanistas, todos lo llevan al sector de la humanidad, porque piensan en esto. Qué sé yo, otra de las cosas que yo mencioné es soltar el pasado. No se puede romper el cascarón si no soltamos un pasado que hemos tenido. Todos tuvimos un pasado, que por ahí puede haber sido bueno, feo, lindo, pero generalmente no tenemos un buen pasado, hemos pasado situaciones. Pero para romper eso, Dios quiere hacer eso. Quiere que aquellos pecados sin confesar, aquellos que están ocultos, eso forma la parte del cascarón. Y también mencioné ahí en el mismo Juan 12, donde María rompe el frasco de alabastro y el perfume se derrama. Y ahí salta Judas, que era el que le gustaba la plata, el que robaba de la bolsa, y dice, pero bueno, ¿por qué lo rompimos? Le hubiéramos dado de comer a los pobres. El que no ha roto el cascarón, el humano, el hombre natural, mira el precio, siempre está mirando eso.
Mira el costo, dice, y Judas lo llevó a eso. Dijo, le hubiésemos dado comer a estas personas, eran 300 denarios, son 300 y pico días de trabajo. ¿Cómo vamos? Pensamos eso, ¿no? El medio que Dios usa, expliqué un poco también, la cruz, tomar nuestras cruz cada día. El que quiere ser mi discípulo tiene que tomar la cruz cada día. La cruz debe destruir todo lo que pertenece a nuestro exterior. Las pruebas, dificultades. Justamente en el grupo de los viernes estamos viendo, todos sabemos, estamos viendo la formación de carácter. Y empezamos a ver este viernes lo que tiene que ver con el sufrimiento. El sufrimiento es uno de los motivos, una de las cosas que trata con nuestras vidas. Forma nuestro carácter, pero rompe el cascarón de muchas cosas. Hace que no puede fluir el potencial de Dios si no está roto. Yo preguntaría, ¿cómo puedo predicar del orgullo si yo soy un orgulloso? ¿Cómo puedo predicar de dar si yo soy un mezquino? O sea, todo lo exterior tiene que ser roto para que pueda fluir de Dios. Y yo expliqué el domingo pasado que lo único que tiene solamente el hombre interior tiene la misma naturaleza de Dios, lo que está dentro de nosotros. Pero lo que está dentro tiene que salir de nosotros. Amén. Tiene que fluir, tiene que hacer. Entonces mencioné algo así como que el quebrantamiento es mucho mejor que decir muchas oraciones. Es mejor dejar de orar y de confesar: Dios, me postro ante ti, porque a veces oramos cosas que tenemos que entregarnos a Dios, ¿no? Tenemos que ser. Dios está tratando en este tiempo el ser de nuestras vidas. Bueno, es un poco lo que el domingo pasado hablábamos, no, el domingo pasado no, el anterior fue hablado. La importancia del quebrantamiento. No, yo no quiero quedar solo, yo quiero fructificar. Yo quiero que fructifiquemos. Y Dios nos llamó para eso. Ahí en Juan 15 dice, no elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, para que trajemos mucho fruto, para que fructifiquemos. Y quiero hoy continuar con algo de eso, diciendo, aparte de ese tratamiento, también hablé del tiempo. ¿Se acuerda que hay un tiempo determinado? Yo al grano de trigo no lo puedo sacar, lo planté hoy, mañana lo saco para ver cómo está. Hay un proceso, un tiempo que tiene para reventar ese cascarón y salir el brotecito y después sale la plantita. Dios también tiene un tiempo para con cada uno de nosotros. El tema es que a veces nosotros, en vez de acortar, no lo podemos acortar, porque al trigo no le puedo decir, si tarda normalmente 20 días, yo no puedo hacer que en 10 días ya sea una planta, no lo puedo hacer, porque hay un proceso. Tampoco en nuestras vidas el proceso de transformación la podemos acortar, pero sí lo podemos alargar. Sí lo podemos alargar cuando yo me resisto a lo que Dios quiere hacer. Alargo. Es lo mismo que si la plantita de trigo no la riego, no le hago... Sucede eso, la planta nace media arruinada, no tiene fuerza y le cuesta salir. Bueno, eso puede pasar, pero no puedo hacer que se acorte el tiempo. En esto también quiero mencionar que la planta, como vimos el domingo pasado, Bocha nos habló muy bien de esto, la gracia de Dios, ¿no? Bocha estuvo hablando de la gracia, acerca de que todo es por gracia, la salvación, la salud, la santidad, todo lo que escuchamos, ¿no? También el trigo, cuando está en la tierra, no tiene que hacer ninguna fuerza. No tiene que hacer nada extra para poder brotar. También nosotros.
Nosotros, ahí en el mismo capítulo de Juan 15 nos habla de permanecer. Permanecer es estar donde Cristo nos puso. Ahí empieza la voz. Tengo que morir, ¿no? Parte de esta base, yo tengo que entregar mi vida. Pero no tengo que hacer esfuerzo. Dios va a hacer el resto. Es por gracia. Todo esto se va produciendo por una gracia que me va envolviendo y voy creciendo. Pero tengo que morir. Porque si yo sé que tengo situaciones en mi vida pecaminosas y por más que yo sé que la gracia de Dios está, pero si yo no rompo ese cascarón entregando el pecado, no voy a poder avanzar. Es la gracia de Dios acompaña todo esto. Aquí hay un punto importante que quisiera más que nada desarrollar. Nosotros queremos predicar el Evangelio, queremos hablar a otros. Pero para que las personas sean tocadas por Dios, nuestro cascarón tiene que ser roto. Sin la cooperación del hombre exterior, el hombre interior está totalmente impedido. Imagínense que el grano de trigo, si no se rompiera, lo que está dentro nunca saldría. Entonces, a veces nosotros tenemos una carga en nuestro espíritu, pero la tenemos que expresar por medio de nuestra boca. La carga, muchos dicen, yo he escuchado muchas veces, tengo carga. Bien, me parece bien tener una carga por algo, pero la tengo que expresar, si no me voy a quedar toda la vida con eso que tengo una carga. Se tiene que manifestar. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando yo abro y permito que esa carga fluya. Tiene que haber algo que esa carga permita fluir. La carga de adentro debe estar coordinada con la expresión vocal. No me puedo quedar. Yo lo he mencionado alguna vez yo lo mencioné a esto. Yo en algún momento me he quedado muy cargado por situaciones que viví y que yo dije, ¿por qué no hablé? Entonces yo puedo tener una carga que sé que Dios sana, pero ¿por qué no oré por esa persona? ¿Por qué no le hablé? Tengo que romper, quizás tendremos que romper cosas nuestras que dejan que fluya. Porque si no, eso es meramente algo que está dentro y lo interior. Porque vuelvo a decir lo que dije, lo que tiene la misma naturaleza de Dios es nuestro ser interior. Y eso es lo que pretende Dios y lo que quiere Dios que salga de mí. Las personas van a ser tocadas cuando lo que sale de mí, sale de adentro. Porque si no va a ser tocado, a veces que pretendemos predicar el Evangelio con nuestro hombre exterior, con los pensamientos míos, y no llegamos a ninguna parte. No le puedo contar a las personas cosas mías. Tiene que ser Dios. Cuando el hombre tiene las palabras de Dios, puede hablar. Cuando no las tiene, Dios no puede hablar. El problema es que nuestro interior está disponible para Dios. Sí, nuestro interior está disponible, capaz de recibir la carga de Dios, pero nuestro exterior, nuestro cascarón, está lleno de preocupaciones, pensamientos, situaciones de la vida que no dejan. Entonces, el cascarón tiene que ser roto. Si quiero fructificar para Dios, si quiero ver que la iglesia crezca, que tener más discípulos, si quiero llegar a las personas, yo tengo que ser roto, tengo que entregar mi vida.
como ha hecho algunos dicen, tengo vergüenza. La vergüenza en alguna parte es una parte a veces natural, pero hay una parte que es pecado, porque tengo que hablar. Dios va a poner palabra en nuestras bocas. Otra de las condiciones para poder servir a Dios con eficiencia, con efectividad, es discernir la condición de la persona. Poder discernir. Jesús conocía a todos los hombres, él tenía la palabra adecuada para cada uno. A la samaritana le habló de la agua de vida, a otro le habló la palabra adecuada. Nunca habló una palabra que no entrara en el contexto de lo que la persona estaba pasando. Él conocía a todas las personas. Sin tal conocimiento, nosotros solamente puede tratar con las almas según nuestro propio entendimiento. Vamos a tratar a las personas con nuestro propio entendimiento. Esto ha sido una falla, un problema, una situación que muchas veces ha ocurrido. Queremos tratar a las personas con lo que hemos entendido, no lo que Dios quiere, no lo de Dios. ¿Se entiende? Si el que tiene, si él tiene un cierto sentimiento especial, hablará todo el mundo de acuerdo con ese sentimiento. Hay personas que tienen algo y con eso tratan a todo con lo mismo. Es como si un médico con una misma receta quisiera curar a todos los enfermos. Y cada uno tiene una enfermedad diferente que necesita tratado en forma diferente. Entonces, estas son las complicaciones que tienen cuando nosotros no hemos sido quebrantados, no hemos permitido y no permitimos que el Espíritu Santo siga orando. Muchas vidas son arruinadas, marcadas por la misma iglesia. Yo me he encontrado muchas veces con hermanos que han sido marcados por la propia iglesia. Hablemos de nosotros, la iglesia, no damos nombre. Hermanos que han sido marcados por la propia iglesia, porque no hemos sabido discernir ni tratar los problemas. Entonces la iglesia, en vez de... La obra es de Dios, Dios trata con cada uno, pero nosotros en vez de ser colaboradores de Dios en eso, hemos sido de tropiezo. He escuchado alguna vez a un hermano decir, porque el pastor en un momento me dijo esto y me marcó para toda la vida. ¿Qué ha pasado? Eso es no saber discernir, no poder saber lo que está pasando. Y se puede discernir cuando nuestro cascarón, nuestro exterior ha sido roto. Yo he experimentado lo de Dios y permito y puedo, porque lo que va a tocar a la persona no son mi entendimiento. La persona, yo le puedo decir algo de mi vida y se puede sentir bien más o menos, pero no es más que en eso. El Espíritu de Dios que fluye en nosotros, ese es el que da vida. Lo dijimos el domingo anterior. El que vivifica no son mis pensamientos, lo que vivifica es el Espíritu de Dios. Eso es lo que da vida. El Espíritu tiene que fluir en nosotros para tocar a las personas. El cascarón no sirve, no tiene vida, tiene que ser roto. Entonces la vida fluye desde nuestro interior. Si el cascarón en el trigo no fuera roto, el trigo nunca nacería. Nunca. Bueno, en nuestras vidas también, si nosotros no somos rotos, si no somos partidos, y ese es el proceso de Dios. Otro punto, nosotros somos un instrumento, lo hemos dicho muchas veces, instrumentos en las manos de Dios. Cada uno de nosotros somos instrumentos. Un médico para diagnosticar tiene que recurrir a muchos instrumentos de medicina, análisis, te manda a hacer, cuando vos tenés un problema, ¿qué te dicen? Hay que ponerte primero un análisis de sangre, de orina, depende de la situación, te manda radiografía, tomografía, qué sé yo, un montón de estudios. Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Lo espiritual no se trata de esta misma forma. Nosotros somos los instrumentos en la mano de Dios.
debemos pasar por un entrenamiento y estricta disciplina, porque lo que no ha sido tratado en nosotros, no lo podemos usar para tratar a otros. Lo que dije hace un rato, una persona con orgullo no puede ayudar a otro, una mezquina no puede ayudar a otro. Un doctor, ¿sí? Que escuchen lo que voy a decir acá. Un doctor puede curar a otros sin curarse a sí mismo. Vieron que a veces hay doctores que, lamentablemente por doctor, ¿no? Pero tienen alguna situación de salud y él sigue tratando a los otros, pero él mismo por ahí no se puede curar. Por ahí tiene una situación grave en su vida, pero no se puede curar, pero él sigue tratando a otro y diagnosticando y tratando a otros. El obrero, nosotros, es él mismo primeramente un paciente. Nosotros somos primeramente un paciente. Él debe ser sanado antes que pueda sanar a otros. Lo que no ha visto no puede mostrarlo a los demás. Donde no ha pisado no puede conducir a otros. Nosotros primeramente tenemos que ser sanados nosotros. Qué importante esto, ¿no? Esto se logra con todo esto que venimos hablando de morir a la vieja vida, morir el cascarón. Creo que si hay algo que debe ser tenido muy en cuenta es esto que voy a decirle. Es muy importante recordar que mientras el Espíritu de Dios es dado a nosotros, una vez y para siempre, nuestro espíritu debe continuar aprendiendo durante toda la vida. El Espíritu de Dios el Espíritu Santo ha venido una vez y para siempre sobre vos y sobre mi vida, pero nuestro espíritu está continuamente aprendiendo toda la vida, tiene toda la vida para aprender y desarrollarse. Es así cuando nosotros podemos servir a Dios. Si queremos ser fructíferos, todas estas cosas, si no nos vamos a encontrar con un gran impedimento. No vamos a poder hacer nada va a fructificar. El quebrantamiento afecta la obra de Dios a través de la iglesia. Así como Dios se manifestó en la vida de Jesucristo, hoy en día se sigue manifestando a través de su iglesia. En aquel tiempo fue a través de Jesucristo. Todo lo que Dios era estaba metido dentro de ese cuerpo, metido dentro, limitado ahí, pero estaba dentro de Cristo. Después del Pentecostés en adelante, es la iglesia, es la que continúa la obra de Dios. Así que solo la iglesia puede restringir la obra de Dios o limitar su manifestación. La iglesia como iglesia podemos manifestar o restringir. ¿Por qué? Porque nuestras vidas no han pasado por ese proceso. El quebrantamiento, hay cosas que afectan muchísimo. El quebrantamiento afecta nuestra lectura de la palabra de Dios. A nosotros como ministros de la palabra y en nuestras predicaciones del Evangelio. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando una persona ha sido quebrantada, es indiscutible que todo lo que somos, lo que la persona es lo que ha extraído de la palabra. Todo lo que la persona es lo que ha sacado de la palabra. Se ha alimentado de la palabra. O sea, yo puedo leer la palabra, pero tengo que permitir que mi espíritu toque el espíritu de la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Si quiero transmitir vida, tengo que vivir la palabra. No la tengo que haber escuchado meramente. Escuchado es por como que lo exterior lo escucha nada más. Tiene que haber llegado a mí. Entonces, mi espíritu tiene que haber tocado el espíritu de la palabra. Entonces, experimento lo que la palabra de Dios dice. También somos ministros. Sabemos que somos ministros de la palabra. Somos aquellos responsables de servir a Dios con su palabra. Y
Y ministro es servir con la palabra de gracia. ¿Cuándo? Cuando he sido quebrantado. Yo no puedo amar a otro si primero no me estoy amando a mí mismo, ni estoy entendiendo la obra de Dios en mi vida, lo que Él hizo. No puedo acercarme a otro si yo no he sido roto, si no he permitido a Dios que Dios ha hecho en mi vida. No puedo servir. Y tampoco puedo predicar el Evangelio como Dios quiere. La palabra tiene que fluir. Y va a fluir cuando encuentra algo que ha sido quebrantado, que reconoce a Dios. Amén. Yo creo que en este proceso es el ABC del crecimiento nuestro, no hay otro. No puede haber otro. No puede crecer un trigo si no cae en la tierra y muere. No podemos crecer nosotros si no nos humillamos y reconocemos que no somos nada si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas. Yo no puedo crecer, no puedo predicar el Evangelio a otro, de hablarle de Dios, si no he permitido que Dios cambie mi vida. Yo cuando uno trata de llevar esta palabra, cuando uno habla, no sé, el tema que fuera, hablamos de sanidad, yo tengo que creer que mi Dios sana. A pesar que por ahí puedo tener una situación en mi vida, pero yo lo sé dentro de mí, que Dios sana. Hay una fe, el Espíritu Santo fluye. Cuando vos abrís tu boca, Dios la va a llenar. Dios va a cambiar. Es lo que hoy nos está pasando. Hoy estamos rodeados por todas estas situaciones, como ahí Martín Malgo también mencionó al comienzo, del aborto, cosas. Pero nosotros estamos firmes. Nuestra palabra ha sido oída. Por ahí yo no, ni vos tampoco, porque no hemos estado ahí delante, pero hay representantes nuestros, porque somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y ha habido otros miembros del cuerpo que se han estado presentes en Cámara de Diputados y han manifestado quién es Dios y qué es lo que pasaría con lo que van a decidir. Esa es la iglesia trayendo su voz, porque hemos entendido esto. Tenemos que permitir que Dios fluya de nosotros. La única forma que el Espíritu va a fluir cuando nosotros somos quebrantados. Porque si no, el Espíritu Santo vino de una vez y para siempre. Se instaló acá adentro está. Pero si este cascarón no se rompe, va a estar todo el tiempo ahí, contristado, limitado, y no podemos hacer. Ahora, cuando uno se abre a Dios, he escuchado a algunos hermanos hablar de estas cosas, he escuchado a Itiel Arroyo hablar acerca de esto, ¿no? No de este quebrantamiento, sino de la relación con el Espíritu. No podemos tener una relación con el Espíritu Santo si no lo considero como tal, como la tercera persona de la Divina Trinidad. Él es una persona. Entonces, cuando hemos entendido con el tiempo que Él es una persona que está morando en mí, ahí puedo, que se duele, que se contrista. Ahí es donde empieza a fluir, donde me siento. O sea, cuando uno dice tener misericordia, sentirse una miseria de corazón, es sentir el dolor con el que sufre. No se puede ser de otra forma, porque muchos han querido hacerlo con los entendimientos, sí, porque Dios lo dice, que consideremos. Eso no es quebrantamiento, es una carnalidad mezclada con otras cosas. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu fluya, eso va a tocar, va a dar discernimiento. El Espíritu vino con todo a nuestra vida. Vos tenés que saber, nosotros sabemos que el Espíritu vino con todo. El regalo mayor de Dios es su Espíritu. Es la zarra, es el anticipo de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Ya está dentro de nosotros. Dios me dio
todo. Entonces, eso dentro de nosotros nos permite discernir. ¿Por qué discernimos muchas veces cuando vamos a orar por las personas, la situación? Porque es el Espíritu que fluye y me permite, pero no para condenación. Ha venido para que nosotros seamos una herramienta de Dios en sus manos. Pero primeramente nosotros tenemos que haber sido tratados con Dios. No puedo hablar yo de ciertos temas, no puedo decirle a alguien, no digas malas palabras. Voy a dar algo muy simple, no digas palabras que no corresponden si yo las sigo diciendo. El ejemplo muy claro es en la casa. Los padres cuando quieren corregir a los hijos, cosas que ellos siguen haciendo. Nunca hay autoridad. Vamos a un ejemplo muy claro hoy. ¿Por qué se ha perdido tanto y la gente está enojada con el aislamiento? Porque el gobierno con todo perdió autoridad frente a situaciones que ellos hicieron. Entonces, yo tengo que ser primero, demostrar y mantener eso para que pueda yo tener autoridad sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Dios nos ayude, pero este es el camino si queremos servir a Dios teniendo resultados en la vida. En habiendo haber muerto yo, en habiendo leer la palabra, porque muchas veces queremos, lo he dicho muchas veces, he visto personas que se convierten y salen matan contra todo, pero no tienen fundamento bíblico. Tenemos que tener la palabra incorporada para que el Espíritu la use en su debido momento. Es así. Jesús fue muy claro. La samaritana en el momento que estamos le habló claramente. A cada uno él fue dando la palabra que necesitaba y nosotros también. Pedro, como hemos escuchado prédica, caminó sobre las aguas. Y Pedro caminó mientras lo miró a Jesús, pero dijo, hombre de poca fe. Lo animó, no lo condenó, lo animó. Y nosotros también debemos hacer esa misma. El hombre exterior, tu apariencia, condena siempre, condena. Siempre lo que sale de afuera condena. Ahora, cuando sale de adentro, que es de Dios, va a animar y va a edificar. Es así, porque el Espíritu nuestro está en contacto con el Espíritu Santo. Es Dios morando, es Dios fluyendo de nosotros. Vuelvo a lo que dije a decir. Lo que tiene la misma naturaleza de Dios, lo que está acá adentro, es el Espíritu nuestro. Así que Dios nos ayude a seguir creciendo, pero por este camino. Este va a ser el camino. Como estamos viendo en los viernes, el sufrimiento arrancando. Y es duro, pero Pablo dice muy claro, Pablo a veces pasé prisiones, cárceles, azotes, pero nada se compara con la gloria venidera, dice. Esto tan cortito, nada se compara con lo que vamos a vivir. O sea, él lo comparó con eso. Por eso decía, nada, esto es algo muy pequeño con lo que Dios nos va a dar. Entonces, y claro que sí, a ninguno, ahí como lo leíamos en el libro, a ninguno nos gusta pasar por el sufrimiento. Pero a veces Dios quebranta nuestras vidas para llevarnos, tratarnos y para que fructifiquemos. El Evangelio del Reino son buenas noticias, pero para que fructifique hay un camino que tenemos que pasar, es el quebrantamiento. Las buenas noticias de Jesús, del reino en la tierra, fueron buenísimas, pero cuando tomó mayor poder, cuando Cristo murió y resucitó y alcanzó a todos nosotros, multiplicó. Gloria a Dios. Dios va a hacer lo mismo con nuestras vidas. Dios nos ayude. Yo quiero dejarles esto, que este es el camino que Dios quiere que transitemos. Porque a veces he escuchado muchas prédicas, muchas cosas sí, que a mí también me gustan. Dios sana, Dios me provee, Dios, gloria a Dios. Eso también lo sabemos todo. Pero a veces tenemos que contar todo. Todo es el todo.
Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. El proceso es la muerte. Lo dije el otro día, lo expliqué. Muerte significa separación. Cuando una persona se muere, el espíritu se separa del cuerpo. Aquí estamos hablando de la muerte. Necesitamos que el cascarón se parta y se separe. Porque si ustedes lo ven, con el tiempo ese cascarón queda a un costado. Fue el proceso que se utilizó para que la planta naciera. Así es nuestras vidas. Porque dice, aquel que ama su vida la perderá. El versículo que sigue, más el que la aborrece, para voluntad de Dios, que hace la voluntad de Dios, ahí vamos a ganar. Entonces, la vida sobre esta tierra es la que define nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Permitamos al Espíritu Santo que siga obrando en nosotros. Dios se ha propuesto formar una iglesia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y uno de esos es el camino. Queremos fructificar, queremos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Tenemos que pasar por este proceso. Vuelvo a decir, nunca estamos solos. La gracia de Dios va a acompañar. Su gracia es la que va a sostenernos. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra parte, ¿no? Es morir, rendirnos. Y cada uno sabe si hay algo que uno tiene que entregar a Dios, si es el orgullo. El orgullo nos juega una mala pasada. Son temas que debemos entregar. El carácter, esa formación, necesita ser tocada por Dios. Amén. Vamos a orar. Pero nos vamos a poner en nuestro corazón que el año próximo, ya estamos terminando pero el año que viene es un año de fructificación. Porque en este tiempo que estamos encerraditos o aislados, o bueno, la palabra que querramos ponerle, Dios está tratando con nosotros. Está tratando con nuestro ser para poder ser, ¿no? Y es lo que dije, el médico puede curar a otro aún no curándose, pero nosotros no. El camino somos primero nosotros los que tenemos que ser pacientes para poder atender a otros. Ese es el camino del quebrantamiento, de permitir a Dios que Dios fluya. Amén. Amén. Señor, damos gracias, porque cada día, Señor, cada día que vivimos, lo vivimos por tu gracia. Tú te encargas de nosotros. Amén, Señor. Pero, Señor, si queremos fructificar, debemos permanecer en ti. Queremos dar lugar a este quebrantamiento exterior nuestro, para que tú puedas fluir, Señor. Quiero orar para que, Señor, si entre nosotros hay alguien que necesita, Señor, ser tocado en esta mañana por medio de esta palabra, Señor, encárgate. Oramos. Bendito seas, Señor. Pero queremos dar fruto para tu gloria. No queremos quedar solos. No queremos quedar solo, que no haya fruto, sino queremos que haya muchos frutos que glorifiquen tu nombre. Señor, quizás para muchos en este tiempo sea el estar tratando con la vida como padres para que los hijos sean fructíferos. Oremos por esos hijos, oremos por los hijos, por los nietos, pero Señor, somos nosotros los que tenemos que tomar el primer paso para que ellos continúen. Señor, en el nombre de Jesús, vemos mucho, Señor, fruto en medio de nosotros, pero lo vemos cuando rendimos nuestras vidas. Queremos ser efectivos, Señor, en la predicación del Evangelio, en llevar la palabra, en poder que nuestra palabra, al abrir nuestra boca, pueda tocar a las personas, Señor,
necesitamos quebrarnos cada día más para que el Espíritu Santo fluya. Amén. Señor, gracias esta mañana una vez más, el poder estar juntos, pero oyendo tu palabra. Señor, que sea tu palabra marcando nuestras vidas, nuestro avance. Queremos crecer, pero Señor, no podemos crecer sin saltear algún proceso de nuestras vidas. Necesitamos pasar por esto. Señor, ayúdanos cuando pasemos en este proceso de dificultades, de sufrimiento. Te pedimos tu fuerza, tu soplo sobre nosotros, porque eso va a sostener. Es tu gracia. Tu mano nunca va a soltarnos. Mientras nosotros estamos ahí, tu mano siempre estará presente, porque tú lo prometiste que estarías todos los días hasta el fin. Amén. Señor, bendigo en tu nombre a cada uno que estamos aquí conectados y a los que no se han podido conectar, también los bendecimos para que tu gracia se siga derramando. Bendito sea Jesús. Amén. Gracias. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Tú estás aquí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, y muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén, hermanos. Estamos acá, estamos con la cámara apagada porque estamos con los datos muy complicados. Pero bueno, ¿qué más decir que lo que dijo nuestro hermano acá y lo que se viene hablando hace rato, ¿no? Se viene hablando de que el Señor quiere obrar en nosotros, que quiere transformarnos. De hecho, como dijo recién Robert, estamos estudiando los viernes nuestro carácter para ver cómo tenemos que hacer, pasos para dar, para cambiar, para quebrantarnos nosotros mismos. Pero bueno, todo tiene que ser por la obra del Espíritu Santo. Así que lo único que puedo decir y es animar a que nos dejemos moldear. Porque la palabra nos dice que somos vasos de barro y la gracia de Dios que está en nosotros es lo que nos da valor. Nosotros sin eso no somos nada. Entonces, animarlos, hermanos, a que nos dejemos moldear, a que nos dejemos quebrantar. Yo sé que a nadie le gusta ser quebrado. A veces el orgullo, la soberbia o lo que tengamos es más fuerte, pero eso tiene que ser quebrantado. Dios ya nos llamó, nos dio un propósito de vida, nos dio algo que nos puso valor y ese valor tiene que ser movido, como decía la canción recién, muévete en mí. El Espíritu de Dios puede estar en nosotros, pero no tiene que estar quieto, se tiene que estar moviendo, tiene que ser un fluir constante, tiene que ser algo diario, todos los días en nuestra vida tiene que haber un pasito más que ganamos en conocer a Cristo, que ganamos en vencer las cosas, pero todo eso se va a dar si nosotros nos dejamos moldear. Hay un versículo que me marcó al principio cuando conocí al Señor, hace como 10 años atrás, en Proverbios dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y ese versículo me viene cada tanto. Yo sé que ya no somos más simples nosotros. Dios puso, como decía recién, su gracia sobre nosotros y ya no somos simples. Entonces, no amemos la simpleza, no amemos el estar quietos. Seamos diligentes. Yo sé que cuesta, a mí me cuesta mucho, pero seamos diligentes, busquemos más de Dios, busquemos hacer, pero todo que sea llenos del Espíritu Santo. Hermanos, los dejo con esta reflexión que dio el hermano. Palabras muy importantes, como dije antes, ya viene hace rato, se viene hablando de lo mismo, o sea que Dios nos está queriendo decir algo muy puntual. Meditémoslo y bueno, tengamos un día en Cristo bendecido, aún así como está lluvioso o nublado y un poco pesado, pero bueno, damos gloria a Dios por todo y por este tiempo que podemos tener juntos. Gracias. Que tengan un muy buen domingo, hermanos. Amén. Amén. Quisiera que sigamos, decir solamente, sigamos orando. Oremos por Sergio ahí.